Amén. Qué bueno es verles. Sí, damos gracias a Dios por este tiempo y felices de estar aquí con ustedes. Sí, damos gracias a los pastores de casa por la confianza. Un saludo a la distancia donde estén y felices de estar aquí para hablar del nombre más grande que hay, el nombre de Cristo el Señor. Estaba pensando ahí alguien que habla en nombre del Señor, que predica, que enseña, qué sé yo, no es alguien que tiene buena verborrea, sino que es alguien que tiene que tener buenos oídos al Señor, porque no transmitimos lo que queremos decir, sino queremos transmitir lo que Dios quiere hablar. ¿Recuerdan a las iglesias del Apocalipsis? El que tenga oídos, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es el Espíritu hablando. Simplemente nosotros somos una vía por el cual el Señor fluye. Y quiero hablarles acerca de algo así que en estos días he estado meditando y capaz que homiléticamente no salga muy correcto este mensaje, pero quiero que conecten con la intención del Espíritu y de qué Él nos quiere hablar hoy. Me llama mucho la atención algo que les voy a relatar, porque en una cultura del sí, un no nos deja perplejos. Cuando vas con toda la intención de hacer algo así, no. Pero ¿qué pasó? Porque estamos en la cultura del sí, aún nuestros hijos, todo, cultura del sí. Tú le dices no y santo Dios. Y alguna vez escuché algo que me llamó la atención, que dice: los no de los hombres no podrán detener el sí de Dios. ¿Sí? Pero hoy día les quiero hablar de algo que me llamó poderosamente la atención. Les quiero hablar acerca de los no del Espíritu Santo. Que cuando vamos con toda la intención de hacer algo, de producir algo, y ¡pum! No es mi voluntad, no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo. Y quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 16. Oro al Señor que en estas 5 horas que vamos a estar pueda en el Señor transmitir. No. Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 10. Si lo tienen, me dicen amén. A mí me gusta que tengan las pantallitas, gloria a Dios por las pantallitas, porque nos queda ahí la palabra. Miren lo que dice: y atravesando Frigia y la provincia de ¿qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Le fue prohibido por quién? ¿Hablar qué? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué dice?
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pueden tomar su asiento. No sé si les llamó la atención, ¿no? Hechos 16 se basa en el segundo viaje misionero que hizo Pablo, y él tenía en mente una idea de lo que iba a hacer. Querían ir a Asia Menor, que hoy día sería Turquía, y dice que el Espíritu Santo se les prohibió. Y después quisieron ir a Bitinia y no se le permitió. Yo quiero decirles, hermanos, y hablarles acerca de algo que está en mi corazón. Yo le decía: Señor, el Evangelio nunca se trató de nosotros. El Evangelio siempre se trató de Él. ¿Sabes qué es religiosidad? Es cuando el hombre mete mano en asuntos eternos. Es cuando el hombre mete mano en asuntos espirituales. Opinemos de las zapatillas que nos vamos a comprar, de qué color. Opinemos de qué material va a ser la fachada de la casa o el interior. Opinemos de qué puede ser el color del auto, ¿sí?, al que quieres comprar o acceder, ¿sí? Pero jamás opinemos en asuntos eternos, en asuntos de iglesia, en asuntos de familia, en asuntos de hijos, porque son asuntos eternos, son asuntos altos, son asuntos en el cual Dios ya dijo algo y simplemente nosotros tenemos que, en su voluntad, percibir qué es lo que Dios dijo, qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que el Señor está haciendo, de tal manera que no nos movamos ningún milímetro de su voluntad. Porque en su voluntad, diga conmigo, en su voluntad es el lugar más seguro donde puedo estar. Les dije que no iba a salir tan homiléticamente correcto, pero nos hemos llevado muchos sinsabores por no tener oídos para el Señor. Nos hemos metido en muchas cosas que no tendríamos que habernos metido nunca, por no escuchar a Dios. Cuando el Señor les habla a la iglesia del Apocalipsis, ¿sabes cuál es el consejo que el Señor les da? Oigan. Oigan. Yo oro por una generación que tenga oídos al Señor. Porque iglesia no es yo haciendo. Iglesia no es yo haciendo. ¿Alguien puede decirlo? Iglesia no es yo haciendo. Iglesia es su espíritu a través de mí, operando su querer, su hacer, su voluntad, lo que Él determinó de antemano. ¿Me podrías creer que mañana está escrito? ¿Que en marzo está escrito? ¿Que el 2025 está escrito? Que lo que Dios dijo de tus hijos está hecho. Él dijo algo de ellos antes de que ellos nacieran. De por qué estás aquí, por qué estás con la persona que estás, por qué el Señor añadió personas, por qué el Señor sacó personas. Todo tiene que ver con algo mayor a nosotros mismos. Todo tiene que ver con su voluntad. Y me llama la atención que miren, les prohibió hablar la palabra. Ustedes saben quién era Pablo. Lo han leído. Pablo no iba a jugar. Pablo iba a hablar la palabra. Y mientras va de caminos con sus planes a hablar la palabra, ¡pum!, el Espíritu Santo se le opone y le dice: no, no vas a ir.
Entonces voy a Bitinia, y tampoco se lo permitió. Que Dios nos haga sensible a su voz, que nos saque de nuestras buenas intenciones y que hagamos su voluntad como Él quiere. Diga conmigo, la gran colaboración que puedo hacer al reino de Dios, a la iglesia y al evangelio, es ser libre de mi opinión. Nuestra opinión nos divide, su voluntad nos hace uno, porque es una cabeza. Dios no tiene dos propósitos, Dios no tiene dos voluntades, ni 4, ni 5, ni 6. Es una voluntad, es un propósito, es un espíritu, es una mente, es una vida, es un gobierno. Así como funciona nuestro cuerpo, así también nosotros deberíamos funcionar. ¿Alguien está dispuesto a los no de Dios? Que cuando vas con todo así, no. Ok, Señor. Es que me parece bueno, no. Es que calculando, no. Es que considerando, no. Porque el Señor sabe lo que viene. Él es el alfa y el omega. Nosotros miramos tiempo presente, acá, ahora, esto. Pero el Señor nos previene en su no de muchas cosas, porque nos ama. Cuando el papá corrige al hijo y le dice, no, hijo, no. ¿Y qué hace el hijo? Honestamente. Ok, mamá, comprendo. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando Él nos dice que no, es porque Él sabe lo que hace. Y yo oro por una generación que esté dispuesta a escuchar los no de Dios, para que se dé lo que después se dio. Miren, después lo que se dio es glorioso. Lo que va a suceder y lo que les voy a relatar nació porque alguien estuvo dispuesto a renunciar a sus buenas ideas e intenciones y a acatar el no de Dios. En una cultura del sí, un no, wow. Y 2 veces se les prohibió ir a Asia, se les prohibió ir a Bitinia. Imagínense cómo se acostó Pablo esa noche. Porque Pablo iba a hablar, ¿qué cosa? La palabra. Diga conmigo, no es como yo quiero, es su voluntad. Alguien me puede decir, pastor, ¿y qué es el evangelio? El evangelio es su voluntad. ¿Cómo podríamos resumir el evangelio? Su voluntad. Su voluntad, su voluntad, su mente, su vida, su gobierno, su carácter, su gracia en y a través de nosotros. Y simplemente nosotros siendo un vehículo de expresión, no de lo que yo quiero, sino de lo que Él determinó de antemano. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien ha leído el Salmo 139 cuando David dice, todos mis días estaban en tu santo libro sin faltar ninguno de ellos? Mi embrión vieron tus ojos. Todo estaba determinado. ¿Alguien se goza por eso? Dios no anda improvisando. Mañana está determinado. Los días que vienen están determinados. ¿Alguien se goza por eso? Solamente que el ruido de este sistema, mi opinión, la religiosidad, todo se confabula para que no se haga como Él quiere, sino se haga como yo quiero. Y entre medio le metemos unos versículos también, para que suene espiritual el asunto. Se acostó Pablo, yo creo que perplejo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si yo iba a ir a hablar la palabra, lo entiendo. ¿Qué pasó? Yo creo que algo debe haber sucedido con Pablo, algo se le debe haber movido. O sea, era un hombre que escuchó a Dios. Ese es el crédito que le damos, que escuchó a Dios y paró. Pero en ese escuchar a Dios y parar, ¿qué pasó? Y se acuesta y tiene una visión en la noche.
Ve a un varón macedonio, que Macedonia es una provincia en Europa, donde ve a un varón macedonio que le dice, rogándole, pasa por aquí y ayúdanos. No estaba en los planes de Pablo ir a Europa. Su plan era Asia Menor, como ya les dije, lo que hoy sería Turquía. Diga conmigo, pero el plan de Dios va mucho más allá que mis buenas ideas e intenciones. ¿Sabe lo que era Macedonia? Macedonia hoy día sería el pueblo, o los pueblos no alcanzados. Geográficamente hubo un cambio y de estrategia, por supuesto que también. Y Pablo fue llevado por el Espíritu Santo a un lugar, hermano, donde no había esperanza que se recibiera el Evangelio, a no ser que un hombre estuviera dispuesto a ir. Siempre nuestras intenciones tienen que ver con nuestras conveniencias, con nuestros planes, con nuestros intereses. Sí, hermano, hay que reconocerlo. Siempre el yo va a buscar cómo salgo yo ahí. Si yo doy, pero también pero la voluntad del Espíritu revelada a nuestros corazones tiene todo que ver con la voluntad de Dios, con la conveniencia de Dios, con el placer de Dios. ¿Alguien dice amén? Yo le decía, Señor, sácanos de la comodidad, sácanos de la rutina. ¿Alguien entiende que nació para algo más que lo que hoy día está haciendo? ¿Sí? ¿Alguien cree que nació para algo más? Con mucho amor se los digo, que trabajar y pagar la luz y el agua a fin de mes. Diga conmigo, nacimos para ser la expresión del Cristo resucitado en esta tierra. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos perciben en su espíritu que nací para algo más? Yo le decía el otro día, Señor, andamos en mucho movimiento, pero yo le decía, Señor, porque siento que el tiempo se nos va. Por eso tienes a un Pablo diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y qué tiene que ver con aprovechar el tiempo? ¿Qué es aprovechar el tiempo? Es alguien que es entendido en la voluntad de Dios, que sus días a días no es un improvisar, sino que sus días a días están determinados por el Señor. Anda, dobla, haz esto, abraza, di, llama. Nos volvimos en una expresión del Señor, en un vehículo de la gracia de Dios. Alguien que aprovecha bien el tiempo no tiene días malos. Los días son malos. La palabra malos viene de la palabra maldad. Dice que en los últimos días el amor de muchos, la maldad aumentará. ¿Qué es maldad? Maldad es hacer gente inoperante con respecto a la voluntad de Dios. La maldad no persigue otra cosa que hacer gente inoperante con respecto a la voluntad de Dios. Pero oramos por una generación en la cual el amor por su Señor, la vida del Señor, la verdad del Señor, la gracia del Señor aumente y la maldad decrezca. No queremos una generación que dé golpes al aire. Queremos una generación certera, que aproveche bien el tiempo en cuanto a la voluntad del Señor. Lo hablaba con mi esposa, con mis hijos, mientras salimos y todo. Decía, que el Señor nos saque de ámbitos de comodidad, de rutina.
Me gustaría que pasara como Pablo, que nos pasara como Pablo, que en todas nuestras intenciones, que en toda nuestra agenda, esto vamos a hacer, esto se viene, esto vamos a programar, esto es 1, 2, 3, ¡pa! El Espíritu Santo no. ¿Y qué pasó? Si todo es por el avance de tu obra, no es lo que yo quiero. Diga conmigo: el Evangelio es su voluntad. ¿Alguien está dispuesto para que el Espíritu Santo nos arruine los planes? ¿Alguien está dispuesto para que el Espíritu Santo nos arruine las agendas y prevalezca su voluntad? ¿Alguien ama su voluntad? ¿Te acuerdas de ese versículo que dice: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos? ¿Y qué le dice el Señor? Maravilloso, tremendo. ¿Qué le dice el Señor? Apartados de mí, ¿qué? ¿Qué es maldad? Gente inoperante con respecto a la voluntad de Dios, que usa su nombre para mis intereses. En tu nombre hicimos esto. Algo que yo nunca les mandé. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto. Algo que nunca yo provoqué. No os conozco. Que en esta tierra pasemos como inadvertidos muchas veces, pero que en el cielo seamos conocidos. ¿Alguien dice amén? Y Pablito recibe esta visión del varón macedonio, hermano, y lo que sucede ahí es tremendo. Diga conmigo: es tremendo. Alguien que está dispuesto a los no de Dios, hermano, las consecuencias serán tremendas. Quizás no para nosotros ni nuestras conveniencias, pero para el Evangelio sí. Porque diga conmigo: el Evangelio, más que buscar mi bien, que lo incluye, el Evangelio no tiene como finalidad otra cosa que al propósito de Dios en nuestros días, que a su voluntad en nuestros días, que a su reino en nuestros días, que a su Evangelio en nuestros días le vaya bien. Diga conmigo: más que a mí me vaya bien, que a su Evangelio le vaya bien. ¿Alguien dice amén? Más que a mí me vaya bien, que a tu propósito en mi familia, en mis hijos le vaya bien. ¿Alguien dice amén? Ese es el Evangelio. Miren, y resultados y consecuencias de la obediencia al Señor. Vamos a Hechos 16 nuevamente. Hechos 16:11. Me encanta, hermanos, la dinámica del Evangelio. ¿Saben cómo le llamaron a nuestros hermanos en el libro de los Hechos? Los del camino. Los del camino. Tú veías caminando, haciendo, sanando, pum, pum, la sombra de Pedro, pasando, sanando. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy día es fanatismo. Todos los días fanatismo, ¿sí? Para ellos no, para ellos era una vida. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días. Diga conmigo: todos los días. Y nosotros pensamos resolver todo con un culto. Diga conmigo: el Evangelio es de todos los días, 24/7. ¿Y sabes dónde se vive y se manifiesta realmente el Evangelio? Y es como la vara de medir para ver si el Evangelio verdaderamente está siendo una realidad. Las casas. Las casas. Todos los días en el templo, en el área del templo y por las casas,
Y por las casas, diga conmigo, y por las casas, ¿dónde se hace evidente? ¿Dónde es el primer impacto de alguien que está siendo impactado por el Evangelio? Alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer lugar de impacto? No es este, es la casa. ¿Alguien cree eso? Yo oro por casas llenas del Espíritu Santo, donde se viva la verdad, donde se come el pan con alegría y sencillez de corazón. Como siempre digo, da lo mismo, y lo vuelvo a decir, y no tengo problema en repetir las mismas cosas. Puedes que de aquí salgas a tu casa y te abras un tarrito de jurel, qué rico, con cebolla y cilantro. Me invitas, por favor. O puede ser que te salgas de aquí y pases a comprar unos filetes así, y también me invitas. Voy a comer pescadito y después paso a filete así, esos del Jumbo, así, eso. Da lo mismo, porque no son las cosas, es Él. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Por todo y en todo he sido enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? El tema no es lo que hay en la mesa, el tema es lo que hay en nuestro corazón. Y comían juntos y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez. Yo oro por mesas transformadoras. Que las mesas vuelvan a ser mesas donde el Señor hable. Que vuelvan a haber mesas donde el Señor transforme. Que haya una así dice el Señor. Hijo, sabes que Dios me reveló esto anoche. Dios me mostró esto anoche. Esposo, esposa, lo que sea, en un ámbito familiar o con las personas que estés. Se llamaron los del camino. Diga conmigo, los del camino. Así le llamaron a nuestros primeros hermanos, los del camino, porque andaban arrancando de la espada de Roma, de la persecución. 3 continentes fueron sacudidos por el Evangelio a través de gente que ya no veía su vida como interesante, sino que veían su vida como un canal, como una vía, como distribuidores de una gracia, que a la cual donde ellos llegaban el Evangelio era anunciado. Miren, 16:11. Zarpando pues, ¿de dónde? Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Hermano, el dinamismo de alguien que vive para su voluntad. El dinamismo de alguien que vive para su voluntad. Zarpando, barco. ¿Alguien ha viajado en barco alguna vez? ¿Sí? Para el sur, Puerto Cisne, Melinca, por ahí. O en barco. ¿Cómo va? Los que son un poquito débiles de guatita. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. No había primera clase ahí. Solo había amor por Dios. Que nunca nos perdamos de eso, hermano. Por el Evangelio puede ser que estés en los mejores lugares, muy cómodo, amén, si es su voluntad, amén, gloria a Dios. Pero puede ser que algún día te toque dormir encima de un fardo. Pero si es su voluntad, hazlo con gozo, que no se te mueva ningún milímetro. Por eso le decía, no son las cosas, no son los lugares. Diga conmigo, es su voluntad. Su voluntad a mí me produce gozo. ¿Sí?
Diga conmigo: el gozo de hacer su voluntad. Segundos, le voy a contar una experiencia. En las cercanías de Temuco fuimos a visitar a alguien, a un ancianito, vivía tipo ruca. Llegamos, de la ceniza sacó dos así tortillas gigantes, las raspó, las puso en la mesa, preparó su matecito, dos banquitas para sentarnos, el fuego ahí mismo, su camita ahí, un buen picante, y vamos comiendo tortilla rescoldo con picante y mate. Maravilloso, hermano. ¿Alguien ha comido tortillita rescoldo? Así, recién sacaditas ahí, recién limpiecitas. Qué gozo estar ahí, porque no son las cosas, es su voluntad lo que me produce gozo. ¿Alguien dice amén? Tienes un Pablo que zarpando de Troas vinimos directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí, 12, versículo 12, y de allí a Filipo, donde se va a inaugurar esta iglesia, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Cuántos días estuvieron? Algunos. Miren lo que sucedió en algunos días. Yo anhelo que estos días se den en gente que esté dispuesta a que el Señor le frustre sus planes, sus ideas, sus buenas intenciones, para que prevalezca la voluntad del Señor y ya nosotros no seamos haciendo, sino que sea Él a través de nosotros produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es iglesia. Miren lo que pasó. 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. La iglesia en Filipo comenzó con mujeres. Entonces, 14, una mujer llamada, vendedora de qué? De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo oro que el Señor abra el corazón hoy día. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, sino que el corazón se abra a la palabra de Dios. 15. Y cuando fue, hermanos, de manera casi inmediata. Qué tremendo. Cuando fue bautizada y su familia, miren, hermanos, miren, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad, quédense a alojar. Y nos obligó, porque alguien que el evangelio le ha sido alumbrado por el Señor entiende conciencia de cuerpo, de familia y de comunidad. Tómense más cafecitos juntos, compartan más. Que después de la reunión alguien diga: te invito a almorzar a mi casa. Tengo hartos tarritos de jureles. Qué rico. La comunidad, algún día vamos a hablar de eso. La comunidad. Dice que ella los obligó a quedarse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo los obliga a quedarse? Se colocó en la puerta: no se van de aquí. La alegría de estar juntos, la alegría de ser hermanos, de ser familia. Yo oro para que por el Espíritu vuelva esa conciencia de comunidad, de comer juntos el pan con alegría.
Yo vengo bueno, yo nací en el hospital, me crié en la iglesia, no nací en la iglesia. Y me crié en eso, yo amo eso. Terminaba las reuniones tardísimas. ¿Y sabes lo que pasaba? Se juntaban familias por aquí, por allá, otras por acá. No a hacer grupitos, sino a compartir. Vengan a tomar sus matecitos a la casa. Yo no me demoro nada, hago una sopaipilla y listo. Y mientras estaban juntos fluía la vida del Señor. Había consolación. Había esa amistad, pero que produce el Espíritu, ese compañerismo que produce el Espíritu. Y me despertaban como a las 4, 3 de la mañana y no había auto. Y al otro día al colegio. Hijito, vamos, papito, vamos. ¿Qué? Y así ya por las calles de Puerto Vara, pero llenos del Señor. Diga conmigo que vuelvan los días de verdadera comunión. Nos obligó a quedarnos. Que alguien se pare en la puerta y diga: hermano, yo no te dejo salir hasta que no vayas a mi casa a tomarte un café. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, miren, Lidia se convirtió y toda su familia. Así empieza este capítulo que no se hubiese escrito si alguien no hubiese estado atento al no de Dios. El capítulo 16 del libro de los Hechos no podría haber sido una realidad si no hubiese un hombre que hubiese estado dispuesto a escuchar el no de Dios. No, ¿cómo va a ser Dios que me va a estar impidiendo eso? Vamos a Asia. ¿Cómo Dios me va a estar impidiendo esto? Vamos a Bitinia. No, el Espíritu Santo le dijo que no, porque había una mujer llamada Lidia con su familia, que sería la plataforma para todo lo que se iba a dar como iglesia en Filipos. Y miren lo que sucedió. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian. Wow, hasta el mismo demonio daba testimonio de ellos. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Yo anhelo eso. Yo anhelo una iglesia que se mueva bajo los intereses del Señor. Que estas cosas les sean normales. Lo sobrenatural que nosotros llamamos se va a volver normal. ¿Alguien dice amén? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, a esta chica la tenían como esclavo, a esta muchacha la tenían como esclavo sus amos, y la colocaban a adivinar en un lugar. Ella cobraba y los amos se dejaban el dinero. Prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. 20, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿alborotan qué? ¿Alborotan qué? Hermano, dos, digan conmigo, dos alborotaban la ciudad. Diga conmigo, dos. Dios no necesita mucho. Dios te necesita a ti. ¿Se acuerdan cuando llegaron a otra ciudad? Dijo: estos que alborotan el mundo entero, o estos que trastornan el mundo entero, han llegado también hasta aquí. Dos personas bautizadas en su voluntad.
No es la idea que yo tengo de hacer evangelio, no es la idea que yo tengo de cómo se hacen las cosas, sino personas que se rindan a la voluntad del Señor, como dice Romanos 8:26, que no sabemos cómo pedir, cómo conviene con respecto a los asuntos del Señor, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para que nosotros podamos percibir las conveniencias del reino de Dios, el placer del reino de Dios, el avance del reino de Dios en nuestros días, más que a nosotros nos vaya bien. Y alborotan nuestra ciudad, 21, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. ¿Y qué hicieron? Hicieron pedazos sus ropas y ordenaron azotarles con varas. 23, y después de haberles, wow, ¿quién está dispuesto a eso, hermano? Si no es alguien que está rendido a la causa del Señor. ¿Quién está dispuesto a ser azotado por una mujer Lidia y su familia? Por una muchacha que representa hoy día cuántos muchachos están poseídos, no están en sus cabales. Dice, después de haberle azotado mucho, lo echaron, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, que era una cuestión que inmovilizaba los pies. Miren, yo estudié, terminando ya, estudié la celda en la que estuvo Pablo. La celda de más adentro era la celda más paupérrima, más miserable. Les quiero decir que en esa celda pasaban ríos de excremento. De todos los presos pasaban por esa celda. Él amarrado al cepo, después de haberlo azotado mucho. Oh Señor, que los estándares del Evangelio sean vividos bajo tu voluntad. Porque hoy día en el discurso está muy bonito tu voluntad, amamos tu voluntad, pero cuando la voluntad del Señor quiere gobernar, es el tema. Porque por la voluntad del Señor Pablo vivió más preso que libre. Por la voluntad de Dios, ustedes lean a Pablo, peligros de naufragio, de caminos, de malhechores, cómo los estándares cambian, ¿no? Pensamos hoy día que el evangelio, qué sé yo, es promociones, fama. Si Pablo estuviera aquí, invitáramos a Pablo aquí, Pablo nos diría: ustedes no saben lo que tuve que enfrentar por el evangelio. Pero ¿qué decía Pablo? Me gozo en lo que padezco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me gozo en lo que padezco. O te estás gozando, estás padeciendo, pero las dos juntas es como, ¿cómo? Sí, es que mis carnes se están adoleciendo, pero mi espíritu está vivo en el Señor. A mis carnes las azotaron, pero lo que está dentro de mí es inquebrantable. ¿Qué pasó? El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Hechos 16:25, por favor. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó, hermano? Miren, léalo.
santo Dios. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién canta en el sobre azul? ¿Quién canta cuando las cosas no se están dando? ¿Quién canta cuando el diagnóstico salió mal? ¿Quién canta ahí si no es alguien que está perdido en su voluntad? Que sabe que su voluntad, en su voluntad todo se sujeta. Gloria a Dios. Quiero este evangelio. Quiero este evangelio. Quiero este evangelio. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere vivir el evangelio a la manera de Dios? Nuestra carne se complica con este evangelio, porque nuestra carne es acallada para dar paso a la obra del Espíritu. La carne quiere opinar. ¡Epa! La carne quiere decir, ¡epa! Pablo llegó a decir en Romanos 1, ¿a quién sirvo en mi espíritu? Diga, ¿cómo yo sirvo al Señor? En el espíritu. El verdadero servicio al Señor es en el espíritu. ¿Cómo le sirves tú a tu familia? En el espíritu. El día que tú percibas que te levantaste en la carne, acuéstate. Porque ese día no solo va a ser de tropiezo para ti, va a ser de tropiezo para muchos. Por eso dice la palabra, cuidado que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, esta te estorbe. Pero después dice en el otro versículo, y no solo te estorbe a ti, sino que empieza a estorbar a los demás. Porque eso no se queda contigo, se empieza a ramificar. ¿Alguien está dispuesto a los no de Dios? Estamos siempre, no, el Señor te va a respaldar. No. También hay no de Dios. También hay no de Dios. Y está bueno que sea así. Porque les vuelvo a decir, la iglesia no es yo haciendo. La iglesia es Cristo por su Espíritu en y a través de mí, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién canta ahí? Termino. Y agradezco al pastor, todo el equipo que me permiten estar acá. Y quiero ser fiel a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. (16:25) Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, uno siempre trae a su mente así, cantando así, hermano, después que te azotaron como para matarte, después que te amarraron los pies, después que te metieron en la celda más paupérrima, y todo lo que le describí esa celda, que les podía describir muchas cosas. Muertos a este sistema. ¿Qué estaría haciendo el yo ahí? Honestamente, ¿qué estaría haciendo el yo ahí? Pero ¿cómo si yo te sirvo? Pero como dice la Escritura, Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La gran colaboración que le podemos hacer a la iglesia, a nuestra familia, al matrimonio, a nuestros hijos, es la anulación del yo.
16, 26 del libro de los Hechos. Entonces sobrevino de repente, grítelo, un gran, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. 27. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que todos habían huido. Sigamos. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sigamos. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien dice amén. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, el carcelero, con toda su familia. ¿Nos convienen los no de Dios? Que Dios le ponga no a todo lo que nació en la oscuridad de nuestro corazón, en nuestras buenas intenciones, para dar paso a lo que Dios quiere. Hay capítulos que jamás se van a escribir si alguien no está dispuesto a los no de Dios. Este capítulo 16, usted lo puede seguir leyendo. Este capítulo 16 nació de alguien que estuvo dispuesto a acatar el no de Dios, que estuvo dispuesto a anularse a sí mismo. Todavía sigue resonando Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, hablando el Señor de la edificación de la iglesia, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, este la hallará. Hay muchos capítulos que se han de escribir con gente que esté consciente de su voluntad. ¿Sabes cómo comenzó la iglesia en Filipo? Con una mujer llamada Lidia, que abrió su casa, con una ex endemoniada, una jovencita que fue libre, y con un carcelero que fue salvo él y toda su casa. Así empezó la iglesia. Y ustedes saben cómo es caracterizada la iglesia de Filipo: como la iglesia del gozo. Diga conmigo: hay gozo en hacer su voluntad. Hay capítulos que se van a escribir. Yo le estoy hablando a alguien que sabe que nació para más. Yo estoy hablándole a alguien que vibra con el evangelio de Dios. Alguien que va a ser sacado de ámbitos de rutina, alguien que va a ser sacado de ámbitos cómodos para dar paso a la iglesia gloriosa en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Todo será lleno del Señor. Todo será lleno del Señor. Ustedes saben que Ageo no tenía todo el panorama claro, pero Ageo dijo: yo veo algo que va a llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas. Estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de nosotros. Porque nosotros vivimos en una temporada, diga conmigo, después de la cruz. Antes de la cruz venía el Espíritu Santo y se iba. Vino a mí el Espíritu Santo y vino a mí palabra del Señor. Pero en Hechos 2
El otro día estudiándolo con mi hijo, me preguntaba acerca. Yo le dije, Hechos 2 es glorioso. Porque antes lo que venía y se iba, en Hechos 2, ahora nos volvimos su templo. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu del Señor? Por eso que estás a la 1 de la mañana sin poder dormir y le dice, papito, aquí estoy. Y Él está porque te habita. A las 3 de la mañana, a las 6, mientras vas de camino, mientras estás en tu casa, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras martillas, mientras vas en el bus, mientras conduces, Él está. Yo oro por una generación consciente de lo que porta. Romanos 8, 1 y 2. Y oramos. Pero yo percibo una generación en Chile, en las naciones de la tierra, que no va a vivir para otra cosa que para su voluntad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan. Sí, porque en la carne siempre va a haber condenación. Siempre. Miren, porque la ley del Espíritu de vida, diga conmigo, dentro de mí habita el Espíritu del Señor, que tiene una ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me está libertando, me va a libertar, me ha librado. Me ha librado. ¿Cuántos libres hay aquí? Me ha librado de la ley del pecado. La iglesia vive mendigando algo que ya tiene. Diga conmigo, su ley me habita. ¿Por qué crees que te pasa lo siguiente? Vas a un lugar y la ley interna del Espíritu que te habita. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Te habita el Señor. Esa ley está dentro de ti. Y de repente dice, no, ese tono no es el correcto. Esa respuesta no fue la correcta. Dobla, anda, abraza, pide perdón. Porque es su ley en nosotros. ¿Quién te está diciendo desde afuera, tienes que perdonar, tienes que hacer esto? Si no es su ley interna. Porque dijo el Señor, ninguno le dirá a sus compañeros, conoce al Señor. Porque yo me voy a revelar a ellos, yo me voy a mostrar a ellos y todos me conocerán. Y todos me amarán y todos me servirán, porque escribiré mis leyes en sus corazones. Mis preceptos los escribiré en sus corazones. ¿Qué les voy a decir que ya el Señor no haya escrito en ustedes? Simplemente estas reuniones, estos ámbitos son como para soplar algo que ya está en nuestros corazones y que necesita ser alumbrado, confirmado, pero ya está. Diga conmigo, hay capítulos como Hechos 16 que están esperando a gente que salga de su trinchera del yo, de su cosmovisión de las cosas, para dar paso a como Dios ve, para dar paso a como su mente ha determinado que las cosas se hagan. ¿Alguien quiere vivir esos días? Los vamos a vivir. Los vamos a vivir. Días gloriosos, días de avance, días de edificación, días de nuevos contactos, días donde Dios va a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni hombre se las ha imaginado. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Vamos a orar.
Póngase de pie. Mientras oramos, si pueden buscar Romanos 12:1. Romanos 12:1, si lo pueden buscar ahí. Así que Pablo nos rogaba mucho. Este es uno de sus ruegos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese era el culto de Pablo. Un culto donde la gente se presentaba voluntariamente, y Pablo está hablando ahí de la idea del altar del antiguo pacto. Cuando se traía el animal al altar en el antiguo pacto, voy a ocupar una expresión fuerte. ¿Saben lo primero que volaba de ese animal? Era la cabeza. Como dando a entender, nadie podrá servir al Señor en su altar con cabeza, con pensamiento, con su yo activo, sino que todos los que me van a servir están descabezados a sus ideas, están descabezados a lo que desean, están descabezados a su voluntad, para que ahora la cabeza, que es Cristo, gobierne. Pablo dice: os ruego, hermanos, les ruego, si quieren vivir el evangelio a la manera de Dios, si quieren ser efectivos en el evangelio de Dios, les ruego, les digo, esta es la manera, diga conmigo, descabezados. Ese es el culto que tenía Pablo, donde las cabezas rodaban para que la única cabeza, que es Cristo el Señor, gobierne. Nuestro yo, hermano, es estorbo. Nuestro yo es estorbo. Alguien dice amén. Nuestro yo es estorbo. Nuestro yo es orgulloso, altivo, es estorbo. Pero ¿cuántos están en este día aquí para que, como dice Pablo, presentarse en el altar del Señor? Los días que vienen, Señor, yo quiero vivir tu evangelio a tu manera, no a la mía, no según lo que yo entiendo. Quiero ser de colaboración a mi familia, a mi casa, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Donde tú, Señor, me lleves, quiero ser de verdadera colaboración. Solo se hará en aquellos que estén descabezados a sí mismos. Todos los que tengan esta consigna en su espíritu: ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El gran tropiezo del evangelio en nuestros días no es Satanás, no es el hombre fuerte, es nuestro yo no crucificado. Pero oramos por el Espíritu para que se despierte en nosotros una generación que no haga otra cosa que su voluntad. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. He expuesto tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta palabra caiga en buena tierra. Que los corazones sean despertados, Señor, a tu realidad. Que así como en Hechos 16 se escribió un capítulo, yo oro, Señor, para que muchos capítulos como este sean escritos en gente que no se ve a sí misma, sino gente que sabe que simplemente es un vaso de barro, que simplemente es una vía, un canal para hacer lo que tu voluntad requiere en nuestros días, Padre. Si hay alguien con ese testimonio, yo quiero orar un momento. Si hay alguien que tiene ese testimonio, yo quiero que me levantes tu mano, yo quiero orar un momento. Quiero tomarme el tiempo de orar por ti. Si alguien quiere percibir en sus días el evangelio a la manera del Señor, levante sus manos ahí como señal de testimonio y decir: sí, Señor, aquí estoy, lo quiero hacer, lo quiero hacer. No quiero vivir conforme a mis métodos, a mis costumbres, a mis ideales. No quiero que se haga según yo.
Líbrame de mi opinión, líbrame de opinar en base, Señor, a mis hijos, en base a mi familia, en base a tu iglesia. Yo quiero ver lo que tú determinaste antes, Señor, de que todo suceda. Tú preparaste camino y obra de antemano para que nosotros caminásemos en ella. No quiero andar improvisando, no quiero pegar golpes al aire. Que todas las decisiones que vengan, que todas las cosas que se van a decidir de aquí en adelante sean según tu voluntad, sean según tu orden, sean según tu espíritu. No quiero moverme bajo mis buenas intenciones, no quiero moverme bajo mis realidades o lo que yo pienso, mis conveniencias o mi placer, sino quiero moverme, Señor, bajo tu reino, tu dirección, tu placer, tu conveniencia, más que a mí me vaya bien. Oh Señor, oro por el Espíritu para que a tu reino, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, a tu realidad, a tu gobierno, a tu voluntad le vaya bien en nuestros días. Ese es mi gozo mayor, no que a mí me vaya bien, sino que a tu voluntad en nuestros días le vaya bien, que a tu reino en nuestros días le vaya bien, que a tu evangelio en nuestros días le vaya bien. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro deleite, porque amamos tu voluntad, amamos tu gobierno, amamos lo que tú amas, amamos, Señor, lo que tú estás provocando en nuestros días para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Oramos por esta generación. Despierta, Señor, en mis hermanos una conciencia como la que tuvo Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos por una generación dependiente de tu Espíritu Santo. Oramos por una generación dependiente de tu voluntad. Una generación que no invente, una generación que no imagine, una generación que no piense que a nuestra manera se pudieran dar ciertas cosas, sino una generación consciente de tu gobierno y de tu voluntad en nuestros días, para la gloria de tu nombre. Si tienes testimonio de aquello, si tienes testimonio en tu espíritu que naciste para algo más de lo que hoy día eres en el Señor, yo te invito a que pases. Me gustaría orar un momento por ti. Pasa, yo me gustaría que pudieras pasar y oremos juntos. Podamos orar juntos. Si tienes testimonio en tu espíritu, cosas gloriosas están sucediendo como testimonio de que Dios te apartó para este tiempo y para esta generación. Si tienes testimonio en tu espíritu, yo te pido que pases un momento, oremos juntos, ministremos juntos al Señor. Y mientras ministramos su nombre, el Señor aparta